La Voz de Jesús presenta. Soy Monseñor Roberto Cipol, del Ministerio Católico Internacional, La Voz de Jesús, que lleva la palabra de Dios a los corazones. Esperamos que el servicio que vas a disfrutar a continuación sea de mucho fruto para tu vida espiritual. Pongámonos en oración para escuchar juntos La Voz de Jesús. Nuestro tema de hoy: Paz y bien, soy su amigo Monseñor Roberto Cipol, acompañándolo siempre con La Voz de Jesús. Hoy vamos a hablar de un tema bien interesante. ¿Serás tú un enemigo de Jesucristo? Esto lo hago porque ayer estaba haciendo mi lectura espiritual y estaba leyendo los escritos del beato Carlos de Foucauld, Charles de Foucauld, que es una fuente infinita de inspiraciones. Él era un hombre gordito, del ejército francés. Tenía una amante que se llamaba Gigi. En el ejército la hacía pasar como si fuera su esposa legítima. Y hizo unas expediciones en el norte de África, donde fue disfrazado de hebreo, y así pudo entrar en las comunidades musulmanas y tuareg y conocerlas profundamente. Cuando volvió a Francia era una especie de Indiana Jones, el gran expedicionario que había conocido los secretos de los musulmanes y había hecho mapas de todo el norte de África y del Sahara, lo cual lo hizo sumamente famoso, además de que tenía mucho dinero y era de una familia muy prestigiosa, la familia de Foucauld. Y en esos tiempos en París, donde todo es novedad, estaba de moda un padre, el padre Hubelin, de esos padres famosos que todo el mundo se quiere confesar con ellos. Y él cayó en el confesionario del padre Hubelin porque era una de las atracciones nuevas del momento. Pero cuando llegó le dijo al padre: yo perdí la fe en la primera comunión, ya yo no vuelvo a creer en Dios más nunca. Y le dijo al padre: ¿usted se sabe confesar? Sí, yo recuerdo la primera comunión, examen de conciencia, dolor de haber pecado, propósito de enmienda, decir los pecados al confesor y cumplir la penitencia. Basta cuando uno se confiesa que uno tenga miedo de ir para el infierno para que eso le baste y Dios suple el arrepentimiento con su gracia. Pues el padre le dijo: bueno, confiésese, y él lo hizo sinceramente, aunque sin fe. Pero él dice: en el momento en que el padre me dio la absolución me di cuenta de que la vida no servía sino para dársela a Jesucristo. Y ese hombre que estaba en la cúspide de los placeres, del poder, en Francia, en París, que era la cúspide del mundo en ese momento, estamos hablando de finales del siglo XIX, decidió entregarse a Dios y hacerse monje trapense, pero no en cualquier monasterio francés, que son tan buenos, tan agradables, tan místicos, sino en un monasterio en Siria, ya en Tierra Santa, bien lejos, donde no había ningún tipo de progreso. Pero eso no le bastó. Después de vivir una vida de trapense bien fuerte, dijo: quiero ser más parecido a Cristo trabajador, a Cristo humilde. A los 30 años de la vida oculta de Jesús, esa era su vocación, y se hizo sirviente de unas monjas clarisas. Simplemente recogía la basura. Él era sacerdote, pero era el que sembraba, el que recogía las cosechas del convento, el que limpiaba la portería, el que atendía las necesidades exteriores de las monjas. Bueno, y vio que eso no era suficiente y al final se fue al Sahara, donde vivía adorando al Santísimo día y noche. A mí me encanta una frase de él, dice: yo envidio el polvo que limpio del mantel frente al altar, así quisiera yo ser permanentemente como el polvo del altar, así de humilde y así de permanecer en silencio delante de Jesús sacramentado. Y él también decía: yo envidio a mi perro, porque cuando llego el perro se me pone a los pies y se queda horas, nunca se aburre. ¿Usted ha visto un perro aburrido? El perro se queda ahí, levanta la cabeza y se vuelve a quedar. Así quisiera estar yo frente al Santísimo. Y ese hombre tan sabio, tan santo, recibió una carta de un sacerdote amigo de él en Francia que estaba muy alarmado, porque existían asociaciones secretas, grupos políticos poderosos, gente del tiempo en que la iglesia era muy atacada. En el siglo XIX la iglesia, muchos pensaron que no íbamos a sobrevivir. Nos hicieron unos ataques tremendos. Y Carlos de Foucauld le contesta al padre cuando ve todos esos ataques, le dice: yo no sé de qué tú te alarmas. Si esto no está pasando nada, no está pasando nada. Le dice Carlos de Foucauld: ¿cómo se sentiría de sombría la iglesia de Roma la noche del día en que crucificaron a San Pedro? ¿Cómo se habrá sentido triste la iglesia romana del siglo I el día en que le cortaron la cabeza a San Pablo? Tienen que haberse sentido sumamente mal, pero
sabían que había una promesa en el Evangelio. Las fuerzas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Y confiaron en esa promesa. Nosotros no solo tenemos esa promesa, decía, tenemos 19 siglos, ahora tenemos 21, de luchas encarnizadas contra la Iglesia Católica, de la más cruel forma, persecuciones, de todo, y aquí estamos parados, porque la Iglesia la sostiene es Cristo. Y le dice Carlos de Foucault al Padre, los verdaderos enemigos que debemos temer no son los que vienen de afuera, sino los que vienen de adentro. Tú y yo, que vamos dejando de vivir el Evangelio. Y Carlos de Foucault le dice al Padre una cosa bien interesante, le dice, desde que soy fraile, monje y sacerdote, he ido a París unas cuantas veces. Y cada vez que voy me doy cuenta de que los cristianos están más disueltos como familias. Y de que los cristianos han perdido el amor a las virtudes de Jesucristo. Él se queja, por ejemplo, del abandono de la santa pobreza, de cómo la gente cada día mete más en su vida cosas innecesarias y las vuelve indispensables en el siglo XIX. Ahora vamos a trasladar esa carta a hoy. La iglesia, enemigos, la cantidad que tiene. Basta que usted lea los improperios, los insultos, los desprecios contra la iglesia. Sepa una cosa, el que se mete con la iglesia se mete con Jesucristo, porque Él es fiel a esa iglesia. Él dijo, el que ustedes lo recibe, a mí me recibe, el que ustedes lo rechaza, a mí me rechaza. Y eso sigue vigencia. Sepa una cosa, Dios es fiel. La iglesia siempre será la iglesia de Jesucristo. Voy a hablar algo un poquito fuerte. En la Biblia se nos habla de la mujer que está representada en la Virgen, y nos habla de la gran prostituta. San Agustín dice, la iglesia es al mismo tiempo las dos, pues tiene miembros como la Madre Teresa de Calcuta, San Juan Pablo II, el Beato Carlos de Foucault, en que es la misma Virgen María, la iglesia fiel, la esposa, y tiene miembros que dan vergüenza. No voy a decir nombres para no humillar a nadie, pero en la historia hemos tenido miembros de la iglesia que son una verdadera vergüenza. Y recientemente los hemos tenido mucho con todos estos escándalos de la pederastia que nos avergüenzan a todos nosotros. Y por eso dice San Agustín, padre de la iglesia del siglo IV, la iglesia es al mismo tiempo la esposa y es la mujer de la calle. ¿Por qué? Pues Cristo nos dijo bien clarito en el Evangelio. El reino de los cielos se parece a un árbol que al principio es una semillita chiquitica. Esa semillita chiquitica es la Virgen María. Y fue creciendo y le salieron ramas, los apóstoles, los santos, frutos maravillosos, hojas esplendorosas, flores bellísimas. Pero vinieron los pájaros no son parte del árbol. Y se metieron en sus ramas. Un pájaro no es parte del árbol, pero está en la rama. Cristo nos dice, el reino de los cielos se parece a una mujer que hizo una masa de harina para hacer pan y le metió leudante, levadura. Las levaduras son bacterias, es putrefacción. ¿Pueden creer ustedes que el vino cuando se pisa se alcoholiza? Porque la gente que lo pisa con los pies le mete bacterias al vino. Y asimismo el pan leudado es un pan con putrefacción. Y Cristo les dice, y llega un momento que contamina toda la masa. Cristo nos habla en sus parábolas clarito de que el reino de los cielos es como una red que recoge peces buenos y malos. Y al final será que los separen, pero mientras tanto van a tener que convivir el pez inútil, el pez venenoso con el pez bueno. Entonces, que cuando uno ve los defectos de la iglesia, eso no significa que esa iglesia no sea la de Cristo, significa que Cristo ya lo anunció, su iglesia, mientras esté en el mundo, va a tener gente corrompida adentro. Pero eso, lo que les quiero decir ahora, es que los enemigos verdaderos de la iglesia son esa gente. Ese cristiano que era sal y perdió el sabor. ¿Y cómo perdemos nosotros eso? Espantando al Espíritu Santo con nuestras decisiones de vida. Yo tengo una amiga que de vez en cuando decía una que otra grosería.
Yo estoy bien contento con el camino espiritual de ella. Y una de las cosas que me he enterado últimamente es que la mujer dejó de decir groserías. Y no las quiere decir, y no las dice. Y eso me ha edificado a mí también, porque cuando tú dices, ya yo no voy a usar más malas palabras, el Espíritu Santo reposa en ti. Pero no, yo quiero seguir usando mi lenguaje de siempre y decir 5 tacos por hora. El Espíritu Santo se va. Entonces cada uno tiene que darse cuenta si uno va a ser un pez bueno o un pez malo, una rama de Cristo o un pajarraco, pan ácimo, como dice San Pablo, sean panes ácimos sin levadura o un pan podrido. Eso lo decide uno. Los verdaderos enemigos de la iglesia somos los cristianos cuando nos corrompemos. Así que tú tienes que revisarte. Por eso esta charla se llama ¿serás tú un enemigo de Jesucristo? Tú que dices que amas tanto al Señor. Bueno, hay una canción carismática que dice eso, ¿no? Tú que dices que amas al Señor, que se te note, porque es en la vida que uno demuestra si uno es un amigo o un enemigo. Recuerden que Jesucristo dice, cuando llegue el día del juicio, muchos me van a decir, Señor, si tú curaste en nosotros, si yo veía la voz de Jesús todos los días, yo no me perdí una charla del gordito del Padre Roberto, yo lo seguía en Instagram, en Facebook y en Twitter. Yo era creyente tuyo, yo veía la misa por televisión y cuando abrieron las iglesias yo fui el primero que estaba en la primera fila escuchando la misa de nuevo y me hiciste una falta. Y Cristo va a decir, no los conozco porque el cristianismo tiene que reflejarse en la vida y nos dice San Pedro, ustedes tienen que ser santos porque el que los llamó es santo. La santidad, tenemos que buscarla toda la vida, sin desespero, con calma, pues yo a veces me desespero. Y eso me dice, mire, el otro día el Señor está hablando conmigo y me dice, mire Roberto, no se desespere. Vea la naturaleza. Un gusano que se arrastra y es repugnante. Se envuelve en un capullo y de repente se rompe y sale una mariposa. Mire qué diferencia del gusano a la mariposa, pero en medio que estaba el capullo. No se me desespere, usted todavía no llega a mariposa, eso va a ser más o menos cuando se muera. Cuando lo tenga listo me lo llevo. Pero ahora tienen que seguir luchando dentro de ese capullo. Yo estuve estudiando entonces, a raíz que el Señor me dijo eso en el alma, el capullo. ¿Y sabes qué pasa dentro del capullo? El gusano se disuelve. El gusano se muere, se come el mismo, se destruye. Y una vez que se acabó todo, en ese jugo sale la mariposa. Hay que disolverse, hay que morir a uno mismo. Y entonces uno, si no quiere ser un enemigo de Cristo, uno tiene que romper con el mundo, estar en el mundo sin ser del mundo. Usted no puede ser como todo el mundo, usted no puede alcoholizarse, usted no puede consumir drogas, usted tiene que ser fiel a su familia. Usted no puede andar viviendo doble vida. Usted no puede dejarse tomar por la envidia, por el odio, por el rencor. Pues si no, usted se convierte en un enemigo interno de Jesucristo, que le destruye su obra desde adentro. Todos estamos llamados a la santidad. Eso nos dijo el Concilio Vaticano II. Nos lo renovó, porque ya Cristo nos había dicho, sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Entonces tú tienes que buscar al Señor. Y si en este momento los católicos no podemos salir a predicar, porque la cuarentena nos lo prohíbe, no podemos celebrar misas masivas ni retiros, porque no nos lo permite la pandemia, nuestra sola santidad personal hará que brillemos de tal manera que la iglesia sea fuerte en nuestro tiempo. La fortaleza y el impacto de la iglesia depende de la sinceridad tuya y mía. Y si tú que me estás escuchando eres sacerdote, tienes que saber que tú y yo estamos llamados doblemente a la santidad. Por el bautismo todos están llamados a configurarse con Jesucristo. Y los sacerdotes estamos llamados a transformarnos en Jesucristo. Tú y yo tenemos que ser imágenes vivas del Señor. Ese es el misterio de la iglesia. Cristo es fiel a su iglesia, nunca la va a renegar. Él es un esposo fiel. Cuando los matrimonios, a pesar de tantos problemas, pero te digo una cosa, la vida matrimonial es 1000 veces más difícil que la vida sacerdotal. Es aprender a vivir con otra persona distinta, de otro sexo, de otro pensamiento, criada en otra casa, toda la vida adaptándose. Eso significa mucha caridad, pero cuando ellos son fieles, son una imagen de este Cristo, que a pesar de todas las traiciones que sufre, el Señor sigue amándonos.
Entonces Carlos de Foucault termina su carta diciéndole, el secreto está en volver al Evangelio. Volver al Evangelio, hermanos. Ser discípulos de Jesucristo leyendo el Santo Evangelio todos los días. Hoy tenemos 1000 medios, por un iPad, por un teléfono, por lo que sea. Y el Evangelio en papel. Escribirlo y vivir en esa dinámica del Evangelio a la vida, de la vida al Evangelio. Yo soy siervo de Jesús crucificado, como todos mis hermanos de la voz de Jesús. Y una de las cosas que proclamamos en la alianza de Queremos es que la iglesia se renueve, que rompa la aurora de su justicia y que la salvación brille en el mundo oscuro como una antorcha. Pero para que la salvación reine en el mundo, la iglesia tiene que renovarse. Y hay una cosa hace muchos años que yo experimenté y aprendí. La única parte de la iglesia que yo puedo renovar es mi propia vida. Pero yo no puedo cambiarte la vida a ti. Tú eres el que decide sobre tu vida. Tú decides si tú vas a ser una persona en cuyos días el reino de Dios se extendió y creció y brilló, o una persona que opacó el reino de Dios. Por eso a la hora de la muerte seremos juzgados. ¿Fuiste luz o fuiste tinieblas? Vamos a llorar, vamos a sufrir, el corazón nos va a sangrar muchas veces por ser fieles al Señor. Pero yo te digo una cosa, vale la pena que el Señor a la hora de la muerte nos diga siervo bueno y fiel. Siervo bueno y fiel. Puedes escuchar dos opciones, siervo bueno y fiel o yo a ti no te conozco. Bueno, uno cargado de escapularios con 30 rosarios diarios que rezaba y que Cristo le diga yo a ti no te conozco porque tú viviste de rencores. Tú destruiste a personas con tu lengua. Ay, Dios mío. Por eso la iglesia nos dice, cada noche antes de acostarse, revisar el día y decir, Señor, lo siento mucho. Él perdona siempre. Lo siento mucho, ayúdame en esto. Y no dejes, dice la carta a los Hebreos, que una raíz de amargura se instale en tu corazón. Una raíz de amargura, una raíz de tristeza, una raíz de envidia, una raíz de soberbia, de ira. No la dejes. Arráncala cuando está chiquita, que después va a ser más difícil. Recuerda lo que nos dicen de la semilla que cayó entre abrojos, la ahogaron. Yo no quiero que me ahogue el mal, quiero vencer el mal a fuerza de bien, como dice San Pablo. Que la Virgen María Purísima, orgullo y luz de la iglesia, nos ayude a todos nosotros a que cuando termine nuestra vida digan, por esa vida floreció el reino de Dios. Aunque sea una vida muy humilde, recuerda que el primero que tuvo una vida muy humilde fue Jesús. 30 años de artesano carpintero en un pueblo olvidado y fue el que salvó al mundo. Que Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la Virgen de Guadalupe te manda a decir que ella siempre está contigo, que ella es tu madre. Nos seguimos viendo. Para los que servimos a Dios y a la iglesia en la voz de Jesús, es un gran gozo que tú hayas recibido el don de la palabra de Dios. Y esperamos que dé mucho fruto en tu vida y en tu corazón. Y te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.